Y a todos aquí, el Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Bendiciones a todos. Esperamos que se encuentren bendecidos en esta mañana. Estaremos estudiando en el día de hoy la lectura titulada Esteban apedreado en Hechos, capítulo 6 y capítulo 7. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que continúes hablando en nuestras vidas, dándonos fortaleza, guiándonos, instruyéndonos. Padre, y que tu palabra pueda ser manifestada sobre nuestras vidas en una manera, Señor, que otros que no te conocen, Padre, puedan así mismo tomar la decisión, Señor, de honrarte, de conocerte, de aceptarte en sus vidas. Que nuestro testimonio, Padre, sea luz en medio de tiniebla, como dice tu palabra, que podamos así mismo ser la sal de este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá entonces el capítulo 6 y 7, Esteban apedreado. El capítulo 6 habla de la designación de lo que son los diáconos y el capítulo 7 un modelo de mártir. Vamos a ver, hay que entender, ¿verdad?, que la tolerancia religiosa es un tesoro que es raramente preciado hasta que se pierde. Para más de una tercera parte de la población del mundo, la libertad de la religión es solo un sueño, no una realidad. ¿Sabía usted, hermanos, que de la misma manera que en el día de hoy usted puede cargar una Biblia, hay algunos lugares donde no se puede cargar una Biblia, donde no puede tener una Biblia en su casa, donde si le escuchan diciendo un versículo bíblico o hablando de la palabra de Dios, automáticamente usted tiene un problema? Pues eso no es así en el mundo entero, ¿verdad? Hay lugares como los Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos la libertad. Si usted está de acuerdo, maravilloso. Si no está de acuerdo, maravilloso. No, no tiene consecuencias su creencia, pero en algunos otros países no es así. Así que, por ejemplo, en América, Australia, Canadá, Inglaterra y otras partes del mundo, raramente oyes de personas siendo encarceladas por su fe, como lo fueron así mismo los apóstoles, o siendo asesinados por su fe, como le ocurrió a Esteban. Pero aún hay países y áreas en el mundo donde estar del lado de Jesucristo puede costarle la vida a una persona. Puede que no viva donde la persecución es la norma para los cristianos, pero uno puede involucrarse también intercediendo por países donde el evangelio es oprimido a través de nuestra oración, ya que algunas personas son hasta maltratadas, ¿verdad? Los que creen en Dios. Un mapa del mundo es un lugar visible que podríamos utilizar como una guía para nuestra oración y orar por los diferentes países y naciones alrededor del mundo. Sería una forma ideal, ¿verdad?, de ayudarnos a orar por aquellos que son perseguidos. También entender, hermanos, que hay naciones necesitadas y es una forma de dejar que el amor de hermanos continúe, aunque haya medio mundo de distancia, como dice Hebreos capítulo 13 versículo 1. Perseguir la iglesia es como aplastar el átomo. La energía divina es liberada en gran cantidad y con efectos milagrosos. Cuatro nombramientos de Esteban. Primero que nada, en el capítulo 6 versículo 1 al 7 él fue nombrado por Dios. Número 2, tenía un gran nombramiento con la gente. Capítulo 6 del 8 al 15. Y también tenía un nombramiento ante el Sanedrín. Capítulo 7 del 1 al 53. Y también tenía un nombramiento en el cielo. Capítulo 7 del 54 asimismo al 60. El capítulo 6 nos muestra que otro problema interno se presentó en la iglesia primitiva. Los hebreos y los judio-cristianos nativos hablaban arameo, un idioma semita. Los cristianos de habla griega tal vez eran judíos de otras tierras que se convirtieron en Pentecostés, y los cristianos de habla griega murmuraban sobre el trato injusto hacia sus viudas. Quizás este favoritismo no fue intencional, pero se originó por la barrera del idioma. Para resolver el problema, los apóstoles buscaron 7 hombres respetados de habla griega que se encargaran del plan de distribución de alimentos. Esto puso punto final al problema y permitió asimismo a los apóstoles concentrarse en su ministerio de la enseñanza y predicar las buenas nuevas acerca de Jesús. Los 12 que se hablan en el capítulo 6 versículo 2 son los 11 discípulos originales y Matías, el que se eligió para ocupar el lugar de Judas Iscariote, como dice el capítulo 1, versículo 26. A medida que la iglesia primitiva crecía en tamaño, sus necesidades también aumentaban. Una de ellas fue la de organizar la distribución de alimentos a los necesitados.
Los apóstoles necesitaron enfocar toda su atención en la predicación, de manera que eligieron a otros para que administraran el programa de alimentos. En esta área administrativa no se tomó a la ligera. Si usted mira el capítulo 6, versículo 3, note que los requisitos para los hombres que se encargaban del programa de alimentación tenían que ser de buen testimonio y tenían también que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los trabajos que requieren responsabilidad de trato con personas necesitan líderes con estas cualidades. Debemos de buscar los que son espiritualmente maduros y sabios para asimismo poder dirigir la iglesia. Las prioridades de los apóstoles fueron adecuadas. El ministerio de la palabra nunca debe de descuidarse debido a preocupaciones administrativas y nunca se debe de tratar ni esperar que los pastores lo hagan todo. La labor de la iglesia debe de compartirse entre todos los miembros. El liderazgo espiritual también, hermanos, es un negocio muy serio y no debe de tomarse a la ligera, ya sea por la iglesia o por sus líderes. En la iglesia primitiva, los apóstoles ordenaron o comisionaron, separados, vamos a decir, en oración y con imposición de manos a los escogidos, como hoy día se hace cuando una persona usualmente se es puesta, ¿verdad?, en una posición de liderazgo. Imponer las manos sobre alguien en la práctica judía antigua simbolizaba apartar a una persona para que cumpliera un servicio especial, como dice Números 27-23 y Deuteronomios capítulo 34, versículo 9. Anótelo y léalo porque, ¿verdad? Cuando se imponen las manos, así que es bíblicamente documentado. Jesús dijo a los apóstoles que debían ser testigos en Jerusalén, capítulo 1, versículo 8, y en poco tiempo su mensaje se infiltró en la ciudad entera y en todos los niveles sociales, inclusive algunos sacerdotes se convirtieron hermanos, yendo en contra de las directivas del concilio judío y poniendo también en peligro las posiciones que tenían. La palabra de Dios se propagaba como ondas en un estanque desde un centro único, cada una tocando a la próxima con mayor amplitud y alcance. Incluso hoy, el Evangelio se difunde así. Usted no tiene que cambiar el mundo en forma aislada. Siéntase parte de una onda, tocando a los que están cerca de usted, quienes a su vez harán lo mismo hasta que todos sientan el movimiento. No piense que su parte es insignificante ni intranscendente. El requisito más importante para cualquier clase de servicio cristiano es estar lleno de fe y del poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu, Esteban fue un buen administrador, obrero milagroso, como dice el capítulo 6:8, y evangelista, como dice el 6:10. Por el poder del Espíritu Santo, usted puede ejercer los dones que Dios le ha dado, como dice el capítulo 6 del 8 al 10 de Hechos. Los llamados libertos era un grupo de judíos esclavos liberados por Roma y tenían su propia sinagoga en Jerusalén. Estos hombres mintieron en contra de Esteban, causando su arresto y presentación ante el concilio judío. Los saduceos eran el partido dominante en el concilio judío. Aceptaban y estudiaban solamente los libros de Moisés, como dice Génesis hasta Deuteronomio. Desde su punto de vista, hablar blasfemia en contra de Moisés era un crimen. Por el mensaje de Esteban, el capítulo 7, entendemos que entonces que esta acusación era falsa. Esteban basó su resumen de la historia israelita en los escritos de Moisés, así que no estaba quitándole, ¿verdad?, autoridad a Moisés, sino que estaba utilizando la historia compartida por Moisés para resumir. Cuando llevaron a Esteban ante el Sanedrín, el concilio de los líderes religiosos, la acusación en su contra fue la misma que los líderes religiosos usaron contra Jesús, como dice Mateo 29 del 59 al 61. Acusaron falsamente a Esteban de querer echar a un lado la ley de Moisés porque sabían que los saduceos, quienes controlaban el concilio, creían solo en ella. El sumo sacerdote era quizás Caifás en el capítulo 7, versículo 1, el mismo que cuestionó y condenó antes a Jesús en Juan capítulo 18, versículo 24. Esteban dio inicio a una extensa exposición acerca de la relación de Israel con Dios, de la historia del Antiguo Testamento. Mostró que los judíos una vez tras otra rechazaron a sí mismo el mensaje de Dios y sus profetas, y que este concilio negó al Mesías, el Hijo de Dios. Presentó tres puntos principales
aquí Esteban. La historia de Israel es la historia de los hechos de Dios en el mundo. Número dos, los hombres adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo, porque Dios no vive en un templo. Y número tres, la muerte de Jesús fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y el rechazo hacia Dios. En realidad, Esteban no se defendió, hermanos. En lugar de ello, tomó la ofensiva aferrándose a la oportunidad para resumir sus enseñanzas acerca de Jesús. Esteban acusó asimismo a los líderes religiosos por tallar obedecer las leyes de Dios, las leyes que ellos con orgullo manifestaban seguir meticulosamente. Y esta fue la misma acusación que Jesús elevó en contra de ellos. Cuando testificamos de Jesús, no necesitamos estar a la defensiva, sino simplemente debemos manifestar nuestra fe. Y ahí acaba todo. Ya Dios se encarga del resto. En el capítulo 7 versículo 8 se menciona la circuncisión, que era una señal de la promesa o el pacto entre Dios, Abraham y la nación de Israel, como dice Génesis 17 del 9 al 13. El mensaje de Esteban resumió la historia de Israel expresando cómo el pacto se tomó en cuenta a través del tiempo. Esteban señaló que Dios siempre respetó la parte que le correspondía en la promesa hecha, pero Israel falló una y otra vez hasta el final. A pesar que los judíos contemporáneos de Esteban seguían adhiriéndose a la ceremonia de la circuncisión, eran negligentes en obedecer y los corazones de la gente estaban lejos de Dios. Su falta de fe y desobediencia significaban su fallo en guardar la parte del pacto que correspondía. Así que al hacer la circuncisión, pues ya marcamos que ya lo hicimos, como si eso significara que podían hacer lo que ellos quisieran y olvidarse de la obediencia hacia Dios. Era una parte que tenía que estar unida, ¿verdad? La obediencia no solamente a seguir lo que Dios había dicho en cuanto a físicamente acciones, sino también en lo que es el corazón y el pensamiento. El repaso de Esteban, el capítulo 7-17 de la historia de los judíos, nos da un claro testimonio de la fidelidad y la soberanía de Dios, a pesar de las continuas fallas en su pueblo escogido y los turbulentos acontecimientos del mundo. Dios fue elaborando su plan cuando atraviesa, hermanos, circunstancias profundas. Recuerde, o circunstancias confusas, recuerde que Dios tiene el control, nada le sorprende a Él. También en este mundo no es todo lo que existe, esto pasará, pero Dios es eterno. También Dios es justo y hará justicia castigando al malvado y recompensando al fiel. Dios lo quiere usar, al igual que José, Moisés y Esteban, para que se distinguen en este mundo. Los judíos, hermanos, en un inicio pensaron que este profeta era Josué, pero Moisés se refería al Mesías que vendría en Deuteronomio 18:15. Pedro hace lo mismo en este versículo, en el capítulo 3, versículo 22. Esteban usó la palabra eclesia, eclesia, que traducido a la palabra eclesia significa asamblea, para describir la congregación o un pueblo de Dios en el desierto. Esta palabra significa los llamados y la usaban los cristianos del primer siglo para describir su propia comunidad o asamblea. El punto de Esteban era que la ley dada a través de Moisés a los judíos era la señal del pacto. Entonces, por obediencia, ellos continuarían siendo el pueblo del pacto de Dios, pero como desobedecieron al capítulo 7:39, rompieron el pacto y perdieron el derecho de ser el pueblo escogido. En Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2 parece que Dios le dio a Moisés la ley a través de los ángeles. Éxodo 31:18 dice que Dios escribió los 10 mandamientos, escritas así, ¿verdad? Con el dedo de Dios. Al parecer, Dios usó mensajeros angelicales para entregar su ley a Moisés. Cuando dice en el capítulo 7:42, el ejército del cielo se refiere a la práctica de adorar deidades asociadas con estrellas y planetas. Capítulo 7:43, pues aquí Esteban da más detalles de la idolatría que se habla en el capítulo 7, versículo 40 también. Estos eran ídolos que Israel adoraba durante su peregrinaje en el desierto, como dice Éxodo 32, versículo 4. Moloc, el dios asociado con el sacrificio de los niños, y Renfán era un dios egipcio. Amós también nombra deidades asirias que Israel adoraba en Amós capítulo 5 del 25 al 27. Entonces Esteban
A Esteban lo acusaron de hablar en contra del templo en el capítulo 6 versículo 13. A pesar de reconocer la importancia del mismo, sabía que no era más importante que Dios. Dios no está limitado. Él no vive solo en un santuario, sino donde haya corazones de fe dispuestos a recibirle, como dice Isaías 66, versículo 1 y versículo 2. Salomón lo supo cuando oró en la dedicación del templo en Segunda de Crónicas 6, 18. Dios quiere vivir en nosotros. Y la pregunta del millón, hermanos, ¿vive Cristo en usted? A muchos profetas los persiguieron y los mataron. Por ejemplo, Urías en Jeremías 26 del 20 al 23. Jeremías 38 del 1 al 6. Isaías, la tradición dice que el rey Manasés lo mató, como dice Segunda de Reyes 21 16. Amós, en Amós 7 10 al 13. Zacarías, que no era el autor del libro bíblico, sino el hijo del sacerdote Joiada, en Segunda de Crónicas 24 20 al 22. Elías, en Primera de Reyes 19 1 y 2. Jesús también usó la parábola para referirse a cómo los judíos rechazaron siempre a los mensajeros de Dios y cómo los persiguieron en Lucas 20 del 9 al 19. Así que el justo se refiere al Mesías. Ven al capítulo 7 del 56 al 58 que Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús el Mesías a la diestra del Altísimo. Las palabras de Esteban son similares a las que dijo Jesús ante el concilio en Mateo 24, 66, 64, Marcos 14, 62 y Lucas 22, 69. La visión de Esteban ratificó las palabras de Jesús y encolerizó a los dirigentes judíos que condenaron a Jesús a la muerte por blasfemia. No toleraron las palabras de Esteban, por eso lo sacaron de la ciudad y le apedrearon. Tal vez la gente no nos mate por hablar de Cristo, pero nos van a dar a entender que no quieren oír la verdad y hasta tratarán a menudo, hermanos, de callarnos de alguna manera u otra. A Saulo también se le llama a Pablo en el capítulo 7, 58, como dice el capítulo 13, versículo 9, el gran misionero que escribió muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Saulo era su nombre hebreo, Pablo su nombre griego, y se usó al iniciar su ministerio a los gentiles. Cuando Lucas presenta a Pablo, este detestaba y perseguía a los seguidores de Jesús. Es un contraste con el Pablo del que Lucas se ocupara en grande del resto de los judíos acerca de Jesús, porque antes perseguía a los que creían a Jesús y entendían esta posición. Pablo es un gran ejemplo, hermanos, de que para Dios no hay ninguna persona imposible para alcanzar ni cambiar. De ser seguidor de los cristianos, ahora a convertirse no solo en un cristiano, sino ir y predicar el evangelio. La pena por blasfemia en el capítulo 759, hablar con irreverencia de Dios era morir apedreado, como dice Levítico 24:14. Los furiosos líderes religiosos sin juicio ni veredicto apedrearon a Esteban. No entendían que las palabras de Esteban eran ciertas porque no buscaban la verdad, ya que ellos solo querían defender sus puntos de vista. Al morir Esteban, habló palabras muy similares a las palabras de Jesús en la cruz, como dice Lucas 23:34. Los primeros cristianos se gozaban al sufrir como Jesús sufrió, porque eso significaba que les tenían por dignos, como dice el capítulo 5:41. Y Esteban estaba listo para sufrir como Jesús, aún al punto de pedir perdón por sus asesinos. Esta actitud perdonadora viene solo del Espíritu Santo. El Espíritu, hermanos, también puede ayudarnos a actuar como Esteban lo hizo, con amor por nuestros enemigos, como dice Lucas 6:27. Y la pregunta, hermanos, de reflexión de todo esto para terminar, ¿cómo reacciona usted cuando le hieren? ¿Hacemos lo mismo nosotros? Aprendemos un poquito aquí de la vida de Esteban, los puntos fuertes y logros de Esteban. Vemos que fue uno de los 7 diáconos escogidos para supervisar la distribución de alimentos a los necesitados en la iglesia primitiva. Fue conocido por sus cualidades espirituales de fe, sabiduría, gracia, poder y por la presencia del Espíritu en su vida. Fue líder, maestro y polemista sobresaliente y fue el primero en dar su vida por el Evangelio. ¿Qué aprendemos de la vida de Esteban? El esfuerzo por lograr lo excelente en tareas insignificantes es la preparación para responsabilidades mayores. Y también conocer verdaderamente a Dios guía acciones prácticas y compasivas en favor de la gente.
Datos generales, responsabilidades en la iglesia, diácono, distribuidor de alimentos entre los necesitados y contemporáneos de él lo fueron Pablo, Caifás, Gamaliel y también los apóstoles. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias, Padre, por mostrarnos un hombre como Esteban, Señor, que estuvo dispuesto a entregar su vida, Padre, por el Evangelio, por ti, Padre, por el momento que tuvo de tomar una decisión. ¿La hubiéramos tomado nosotros? Pregunta, Señor, para meditar, porque a veces, Padre, no estamos buscándote como debemos. A veces, Señor, no reconocemos, Padre, nuestra necesidad de ti como debemos. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder continuar creciendo en ti y tener hambre de tu palabra, Señor, y estar dispuesto a pararnos firmes en lo que nos dice esta, sin importar lo que vayamos a confrontar por esto. Mostrando a todo el mundo, Padre, que nuestro amor hacia ti sobrepasa todo. Te adoramos, agradecemos, Padre, Señor, este momento. Nuestras vidas están en tus manos. Guíanos, Espíritu Santo, poder vivir de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.